Se ve cerca al final, pero creo que la palabra de Dios nunca podríamos tardar más tiempo meditando en ella, no podríamos acabar de interpretar o sacarle provecho, sacarle aplicaciones a nuestra vida. Creo que es bastante profunda y hemos demorado un poco en el término. Pero damos gracias a Dios porque cada que vamos a ella nos redarguye, nos deja algo nuevo, nos deja un aprendizaje, nos deja alguna aplicación para nuestras vidas. La semana pasada hablábamos acerca de los dones y hace 15 días hablábamos acerca de los dos primeros versículos para posteriormente llegar ahora al versículo número 9 en Romanos capítulo 12, en el cual vamos a estar leyendo esta mañana. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Romanos 12, capítulo número 9, capítulo número 12, versículo número 9. Voy a leer hasta terminar. Sin embargo, esta mañana no vamos a culminar, pero voy a leer hasta el número 21. Me siguen con sus vistas, hermanos. Así dice la palabra de Dios en el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos das este tiempo, Señor, en el cual te pedimos, Señor, que tú lo tomes, Padre, y que esta mañana, Señor, podamos nosotros salir redarguidos, Padre, que tu palabra, Señor, trabaje en nuestros corazones, Padre, de forma que sirva a nuestras vidas, Padre. Ayúdenos a poder expresarnos, Padre, y a los oyentes a poder entender, Señor. Te pido que seas tú quien tome este lugar, Padre, y que seas tú quien enseñe a tu iglesia, Señor. A mí solo utilízame como instrumento, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, que ese es nuestro deseo y nuestro propósito, Padre, que a través de lo que se vaya a decir en esta mañana, Señor, tú seas glorificado y seas exaltado, Padre, y que a nosotros, Señor, nos sirva de aplicación, Padre, para que reflejemos delante de una sociedad, Padre, que está en tinieblas, Señor, esa luz que tú has puesto en nosotros, Padre. Padre, gracias damos porque tú has sido bueno y nos has permitido congregarnos en este domingo, Señor, domingo que en la noche estuvo lloviendo, Padre, pero hoy, Señor, tú has puesto este tiempo, Padre. Padre, te pedimos que lo tomes y que, Señor, se haga todo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar en el versículo número 9. Ya dimos algunos puntos que vimos la semana pasada, como los dones, y estuvimos hablando del servicio. Quizás no recuerdo si les mencioné algo de Hechos, pero vamos a dar lectura a un pasaje de Hechos acerca de cuando se eligen a los diáconos, la preocupación que había de los apóstoles hacia las viudas. Y si no mal recuerdan, acabamos de leer que debe de haber preocupación por esas personas que no tienen quizás para sustentar todas sus necesidades. Y bueno, en este pasaje que yo les menciono, los apóstoles estaban preocupados por la atención que se le tenía a las viudas, o más bien por la falta de atención que se le tenía a las viudas, personas que estaban a cargo de ellos.
Pablo empieza en el versículo número 12 de Romanos, empieza hablando del amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. No finjas amar si no amas. No finjas, dice el apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no finjan amar a los demás. Dice la Biblia de las Américas, dice, el amor sea sin hipocresía. Entonces tenemos, les acabo de leer este mismo pasaje, el principio de este mismo pasaje en diferentes versiones. En la Reina Valera, que dice que el amor sea sin fingir; la NTV, que dice que no finjas amar a los demás; y la de las Américas, que dice que el amor sea sin hipocresía. De manera que nos menciona que habemos con un amor real, con un amor sincero, en el cual solo se puede hacer y solo existe ese amor sincero en las personas que están en Cristo, que tienen a Cristo en sus corazones. Dice la Biblia que nosotros no finjamos un amor que no podemos sentir. Para poder amar, nosotros tenemos que conocer a Cristo. De acuerdo a la literatura griega, hay tres tipos de amores, que es el amor eros, el amor pasional, el amor que tiene un matrimonio, un novio hacia una novia, un amor que es pasional. Y luego viene el amor fileus, que es un amor de amistad. Quizás es un amor como el que tenía David, que David tuvo hacia su amigo. Y luego viene el amor agape, que es del que el apóstol Pablo nos está hablando. El amor agape, que es un amor diferente a los otros tres amores que yo les había mencionado, dos amores que yo les había mencionado. El amor incondicional, del cual nos está hablando Pablo en Romanos. Representa una entrega absoluta, representa el deseo del bienestar, de el ser amado de la otra persona, del hermano, por encima de nuestros propios intereses. Ahí es donde viene que ya no es tan fácil de hacer y que no lo puede hacer una persona que no está en Cristo. Este tipo de amor lo puede expresar una persona que está en Cristo. Porque más adelante el apóstol Juan, él nos va a hablar acerca del amor, y él nos va a decir algunos tips de por qué una persona que no está en Cristo no puede llegar a amar de esta manera. En griego antiguo y en los textos bíblicos, el concepto de fingir o actuar está ligado al verbo de la hipocresía, del cual proviene esta palabra, hipocresía o hipócrita. Y esto viene a raíz de las obras de teatro, de los actores, de las personas que actúan, que quizás nosotros podemos pensar en las novelas, en las películas, en lo que vemos en la TV, en la televisión. Entonces nosotros pensamos en actores y pensamos que eso no es real, que eso es fingido, que a veces ríen, que a veces lloran, que a veces actúan de manera que parece real, pero no es real lo que ellos están sintiendo. De manera que esto es a lo que viene la palabra hipocresía. Un amor hipócrita, un amor fingido, un amor que no es real, un amor que tú le puedes decir te amo, pero que no puedes, que es algo fingido. Dice Santiago en su carta, hablándonos acerca de la fe, que la fe de una u otra manera produce obras, de manera que él dice que no puedes estar orando por una persona y tú sabiendo su necesidad y decirle, ve en paz. No, sino que si tú tienes la forma de proveer, tú vas a proveer a las necesidades de ese hermano, que va a ser un amor real, no un amor hipócrita, que es lo que estamos hablando. La hipocresía es actuar en un escenario, es interpretar, es aparentar algo que no es real. Una persona es relacionado con una persona que usaba una máscara para desempeñar un papel, un personaje doble, un personaje que no es real, una palabra que no es real, y es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo con un amor que sea fingido, con un amor que sea hipócrita, con un amor que no es real. Pablo desea hacer. Ahora, aquí viene lo que Pablo desea. Pablo ya nos mencionó
anteriormente que él desearía, dice la palabra de Dios, desearía ser anatema por amor a sus hermanos. Y este es del amor que estamos hablando, que él estaría dispuesto a ser anatema por amor a sus hermanos. Moisés, ahí viene otro personaje. Moisés, él oraba a Dios. Él era el medio como Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Y Moisés él le pedía a Dios, él oraba por Israel. Y en dado caso, Israel era un pueblo muy desobediente, así como también lo somos nosotros. Era un pueblo muy desobediente, Israel. Pero Moisés, él oraba de una manera que le decía, Señor, no los destruyas. Él siempre pedía por el pueblo de Israel. Y en un momento, él pidió por Israel y le dijo a Dios, no los destruyas. Porque Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Te pondré sobre otro pueblo más numeroso. Te pondré sobre un pueblo mejor. ¿Y qué dijo Moisés? Él le dijo a Dios y él oró a Dios. Dijo, no los destruyas. Porque ¿qué va a pensar los pueblos que están alrededor? Que los sacaste de Egipto para venir a exterminarlos, que no pudiste con ellos. ¿Qué van a pensar ellos? Y de una u otra manera, Moisés se puso entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos no fueran destruidos. Cuando Moisés, él iba a recibir algo mejor, un pueblo mejor, un pueblo que no fuera quizás tan rebelde como era Israel. Pero Moisés, aquí él nos está mostrando un amor hacia el pueblo, un amor agape, un amor que no es como el amor que quizás se tienen con las parejas, que no es un amor que quizás que se puede terminar. Ese es el amor que debe de existir entre los cristianos, entre los hermanos, entre los que estamos aquí congregados, y no solamente de esta congregación, sino de todos los hermanos que están en la misma fe. Ese amor incondicional, ese amor que no se va a terminar, porque ciertamente en los matrimonios, y hay una gran estadística de cuántos divorcios existen hoy en día, de manera que nos deja ver que ese amor se termina, ese amor pasional. Ese amor llega a un momento en el que quizás se llega a terminar entre las parejas y existen los divorcios, y hay una gran estadística acerca de los divorcios. Y Moisés, él estaba pidiendo acerca de este amor. Pero luego, yo le acabo de mencionar dos personas que son humanas para posteriormente mencionar una tercera persona que estuvo también en carne, pero que es nuestro máximo ejemplo en el cual nosotros podemos poner nuestra vista, porque la Biblia lo describe a Jesús como el siervo sufriente. Como el siervo sufriente lo describe la Biblia a Jesús. Y él es nuestra mayor ilustración, porque estamos hablando del amor agape, del amor que él vino a mostrarnos, que él en dado momento, sin ningún interés de por medio, él vino a tomar en un lugar que no le correspondía. De manera que él, hasta la muerte, llegó por amor a las personas, por amor a las personas. Y ese es Jesús, el siervo sufriente. Juan dice lo siguiente del amor. Ahora sí vamos a ir a la carta de Juan. Primera de Juan 4:7. Dice la Biblia en Primera de Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice Juan en 4:7. Y yo primero hablaba, antes de leer este versículo, hablaba del siervo sufriente, de Jesucristo. Jesucristo es el amor de Dios revelado, encarnado, de manera que Él vino a mostrarnos cómo realmente es ese amor que tiene Dios hacia su creación. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice. Por eso yo les decía en un principio, cuando iniciamos esta enseñanza, que el que no tiene a Dios no puede amar, porque el amor es de Dios. Para poder amar, tú tienes que ser una persona regenerada, una persona nacida de nuevo. Porque dice Juan, dice, el amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si tú amas, eres nacido de Dios.
Pero si no amas, es que te hace falta nacer de nuevo para poder amar a tus hermanos. Y si tú amas, puedes llegar a conocer a Dios, porque Dios es amor, dice este mismo apóstol más adelante. Ahora ahí en ese mismo capítulo, el 4, versículo número 20, dice lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este versículo nos deja algo muy claro. Y nos deja claro de la hipocresía que estaba hablando el apóstol Pablo. Y nos deja claro que podemos expresar y podemos decir que amamos a tal persona y realmente no amarla. Dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. No puedes decir yo amo a Dios. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú amas a Dios? Seguramente te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas que si existe alguna persona a quien no ama, quizás lo más probable es que sí exista alguna persona que no ama. Que exista una persona con quien tenga enemistad y que no puede amar. Pero dice la Biblia, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo complejo, es algo no difícil de entender, porque yo los veo a todos ustedes, nos vemos entre semana, convivimos, nos tenemos aprecio, nos tenemos cariño, a veces nos compartimos cosas, compartimos alimentos, a veces comemos juntos, a veces cenamos juntos y tenemos convivencia. Y podemos decir que nos amamos, porque nos vemos, tenemos comunión, nos conocemos, sabemos incluso nuestros defectos y podemos ver nuestros defectos y podemos ver nuestras virtudes. Pero dice este versículo que acabamos de leer, que tú puedes amar a un hermano y puedes decir que lo amas, pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no le has visto? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no le has visto? Aunque claramente Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios nos ha dado a conocer lo que nosotros debemos de conocer. Dios nos ha revelado a través de su Hijo lo que Él es. Él nos ha revelado su inmenso amor a través de Jesucristo. Por eso un versículo que tanto recitamos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la primera parte, es el amor de Dios, el amor revelado, el amor encarnado. Jesús. Regresamos ahora al Evangelio de Juan. Estamos en las cartas de Juan. Ahora regresamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, versículo 34 y 35. Dice este versículo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, dice el Señor Jesús. En esto van a conocer que ustedes realmente me están siguiendo, en que ustedes aman a sus hermanos, en que ustedes se preocupan por sus hermanos, en que ustedes cuando hay un hermano enfermo, ustedes van y lo visitan, en cuando ustedes saben que un hermano está batallando con su economía, que no ha encontrado un trabajo, o que tiene alguna dificultad, o que tiene algún enfermo, oran por ese enfermo, o comparten de sus necesidades. Porque ustedes tienen ese cariño, ese aprecio, ese amor agape, ese amor incondicional, ese amor que no espera una retribución. Porque ese es el amor que Dios nos dio. No esperando una retribución de nosotros. No esperando que nosotros le pagáramos por haber muerto en esa cruz. De manera que nosotros no pudiésemos alcanzar a pagar ese precio. De manera que ese es el amor que nos enseñó nuestro Dios. Ese amor agape, ese amor incondicional. Ese amor que se está dispuesto incluso a sufrir por la otra persona. Y ese es el amor. Y dice el Evangelio de Juan,
Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Saben? En la antigüedad, en este tiempo del que estoy hablando, hace 2020 y tantos años, 2026 exactamente, había dos tipos de discípulos. Uno de ellos se llamaban Talmid o Talmidín. Este era un discípulo que seguía a su maestro, pero era tanto el deseo de querer aprender de su maestro que ellos iban a vivir con su maestro, a los pies de su maestro. ¿Saben para qué iban estas personas a vivir al pie de sus maestros? Para ellos aprender cómo vivía el maestro y poder expresar esa enseñanza, porque no era suficiente que se les enseñara con palabras, sino que el ver cómo actuaba su maestro, qué es lo que había dentro en su interior de su maestro. Y esto es lo que sucedió también con el Señor Jesucristo. Sus discípulos andaban detrás de él, sus discípulos no se le despegaban, porque ellos venían aprendiendo lo que el Señor Jesús le estaba enseñando. De manera que lo que está expresando, que sus discípulos conocerían que son realmente sus discípulos si en ellos hubiera amor, si hubieran aprendido el amor de su maestro, el amor que el maestro les estaba enseñando. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, tres cinco dice lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice, que tendrán apariencia de piedad. Cuando leímos el versículo, hablamos acerca de un personaje que aparentaba algo que no era. Y Timoteo nos está diciendo algo importante, que tendrán una apariencia, pero que esa apariencia no es real. Luego, regresando a Romanos, dice el versículo siguiente, dice, siguiendo el versículo, dice, aborreced lo malo, odiar, detestar, no participar, no vivir en dado caso, no participar en las obras, aborrecer lo malo. Dice, nuevamente regresamos a Romanos en el capítulo 12, en el versículo 9. Voy a leer la segunda parte. Dice, la primera parte dice, el amor sea sin fingimiento. Luego dice, aborrecer lo malo. Y quiero leer algunos versículos. Salmo 97. Salmo 97 dice lo siguiente. En el versículo número 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos de manos de los impíos, dice. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a ir a Proverbios. Vamos a darle vuelta a la página, vamos a ir a Proverbios en el capítulo número 8. Dice lo siguiente, versículo número 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice. El temor de Jehová, dice la primera parte, es aborrecer el mal. Luego nos dice que es el mal. La soberbia, la arrogancia, es el mal camino. Soberbia y arrogancia. Luego, Amós, ahí adelante, en Amós, capítulo 5, versículo
15 dice lo siguiente: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal, dicen los versículos que acabamos de leer. Luego, si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24, nos va a decir el Señor: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores, porque va a decir que vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. De manera que si amas a Dios, no puedes hacer estas dos cosas. Tienes que aborrecer el mal. En dado caso, podemos encontrar una historia en Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11 dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira, una historia quizás que hemos escuchado en repetidas ocasiones. Una historia que nos deja ver que esto eran un matrimonio de 2 personas que habían acordado vender su propiedad y esto aportarlo para las necesidades de los hermanos. Sin embargo, el pasaje dice que eso era de ellos. Eso era de ellos. Y no había ningún mal si ellos decidían quizás quedarse con ese dinero. Sin embargo, ellos habían hecho un compromiso. Pero vino Satanás y entró a ellos, y ellos tomaron una decisión en no entregar todo lo que correspondía al valor de lo que ellos habían acordado. Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que, como yo les dije hace algún momento, no puedes servir a 2 señores. No puedes servir a 2 señores. No puedes desear tener mucha abundancia o ser quizás una persona con mucha riqueza y servir y pensar que puedes servir de la misma manera a Dios. Porque créanme que los que tienen muchísimo dinero, ellos se preocupan por el dinero. Es su principal preocupación. Y de ahí no van a salir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar cuidando su dinero. Ellos están cuidando su dinero. Incluso si nomás están en su hogar, ellos están con ese pendiente. Con ese pendiente. ¿Por qué? Porque la gente también los sigue, los secuestradores, los mafiosos. ¿Por qué? Porque quieren también una parte. Entonces ellos están preocupados por el dinero, y su preocupación siempre va a ser el dinero, de manera que ellos no pueden servir a 2 señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y detestarás al otro.
Eso es lo que dice en Mateo 6:24. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Miren, y Dios aborrece tanto el pecado que su Hijo encarnado vino y tomó nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía, y en la cruz Dios lo trató como un pecador. Dios lo trató como el más vil pecador, porque Él estaba tomando nuestro lugar. Y Dios detesta tanto el pecado que en ese momento Él sintió el dolor, Él sintió lo que el ser humano debería de sentir, esa comunión que no hay entre Dios y los hombres, o que no existía. Jesús la sintió. Jesús sintió ese dolor en la cruz. Jesús sintió ese desprecio. Jesús sintió toda la ira de Dios estando en la cruz. De tal manera detesta Dios al pecado que su Hijo, su unigénito Hijo, murió en esa cruz por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo murió en esa cruz, porque era el lugar que nos correspondía a nosotros, y en esa cruz a nosotros nos correspondía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús encarnado tomó ese lugar y murió como un pecador. Él, siendo inocente por nosotros, se hizo pecado. Y de esta manera entramos al siguiente versículo. De esta manera es como Dios ama. Es como Dios ama. Es como Dios lo ama, que ha dado a su unigénito Hijo por nosotros. Y ha pagado la condenación que a nosotros nos correspondía. Dice el versículo número 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amarnos unos a otros con un amor tierno, con un amor que no sea fingido, dijo el apóstol anteriormente. En griego la palabra es Filadelfia, que de ahí viene el nombre de una ciudad, Filadelfia, que describe el amor íntimo, el amor real, el amor como el de un hermano de sangre, que viene a describir un amor tierno, un amor fraternal. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo número 3, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo hacerlo con humildad, y que estimes a todos los demás como superiores. Es como tú vas a llegar a poder servir a los demás, y anteriormente hablamos de los dones y de los servicios, pero ¿cómo es que tú vas a poder llegar a servir a otra persona? ¿Y por qué el apóstol Pablo no está hablando de un amor fraternal? Porque es como tú vas a llegar a amarlo, y cómo vas a poder llegar a servir a otra persona, quitando todos los intereses de por medio, como lo hizo el Señor Jesús, que quitó todos los intereses de por medio para poder venir a servir, siendo Él el Rey de gloria. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 9, 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, que nos améis unos a otros. Y esto es lo que debemos de aprender, y para amarnos unos a otros debemos de hacer las cosas como que no hay superiores. Todos somos iguales, sin contienda, sin buscar vanagloria, sin buscar exaltarnos, sin buscar reconocimiento, para poder llegar a amarnos y poder servir a nuestros hermanos.
Lo común está en Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, versículo 21. Porque dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice, todos buscan lo suyo propio. Esto suena a personas que quizás son las que conocemos, las que son nuestros compañeros, de las que nos rodeamos, de la que es algo común. Es común que haya en el mundo este tipo de personas. Personas que buscan lo suyo propio, que tienen intereses personales, que siempre buscan salir beneficiadas. Pero nosotros no estamos hablando de estas personas, nosotros estamos hablando al otro lado de la moneda. Estamos hablando de las personas que han creído en Cristo, de las personas que están dispuestas incluso a padecer por otra persona. Pablo escribe a los filipenses en 4:14. Escuchan a los filipenses 4:14. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esto es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de participar en la tribulación, en los problemas de todos nuestros hermanos. Y Pablo está hablando aquí en este versículo número 14, es el mismo apóstol Pablo. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Les está escribiendo a los filipenses. Pablo tuvo necesidad. Y los filipenses fueron los que se encargaron, los que mandaron una ofrenda al apóstol Pablo. Y Pablo aquí él les está recordando. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, dice. Solo los filipenses habían apoyado al apóstol Pablo cuando él estuvo en prisión. Los filipenses que habían mandado a uno de sus siervos. Los filipenses que mandaron con ayuda para el apóstol Pablo, para que sustentara, para que se hiciera cargo de sus gastos. Los filipenses que tenían este amor del que yo les estoy hablando. Pero la Biblia también nos habla de la otra parte, de los que no tenían esta costumbre, que no tenían este deseo de apoyar a las otras demás personas. Y eso lo podemos encontrar en Corintios. Con los corintios no ocurría lo que estábamos leyendo con los filipenses. Con los corintios ocurría todo lo contrario. Con los corintios ocurría que ellos estaban haciendo uso excesivo de la cena, que lo estaban haciendo de mala manera, que incluso iban, se saciaban y los pobres se quedaban sin comer. De manera que no estamos hablando ya del amor que debería de salir del cristiano. De las preocupaciones por el hermano que no tiene que comer, por el hermano que le hace falta. Luego este versículo habla, regresamos a Romanos, capítulo número 10, dice lo siguiente. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, dice. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, respetándonos unos a otros, honrándose dignamente con honor, estimándose unos a otros. Lo que está culminando el apóstol Pablo este versículo número 10, para entrar al versículo número 11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto requiere diligencia, ser diligentes, dice este versículo. La diligencia es el esfuerzo. Es el esfuerzo que se hace también con cuidado, con esmero. Y quiero que leer un versículo ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo número 8, segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, dice lo siguiente. Versículo número 21. Segunda de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Dice.
procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hacer las cosas con diligencia, nos dice el apóstol Pablo, pero no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Porque el testimonio se da delante de los hombres, y delante de los hombres es que las personas pueden reconocer que realmente existe, que realmente está Cristo en ti. ¿Por qué? Por la acción que tú estás haciendo delante de los hombres. Ahora, ahí en Gálatas, ahí damos vuelta a la página, en el 2:10, dice lo siguiente, dice: solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice, nuevamente escribiendo el apóstol Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia, hacerlo con cuidado, hacerlo con delicadeza, dice el apóstol Pablo. Acordarse de los pobres, que es lo que estaba mencionando hace algunos momentos. Ahora, Efesios, damos vuelta, en el 5:15 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, mirad pues con diligencia, con ese cuidado, con ese temor, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Luego el apóstol Pablo, después de hablar de la diligencia, de hablar del esfuerzo, del cuidado, del esmero que debe de tener el cristiano, dice, no perezosos. Y la Biblia nos habla de las personas perezosas, de las personas que son flojas. Proverbios nos da una lista acerca de estas personas en Proverbios 10:26, Proverbios 13:14, Proverbios 20:4. Nos habla acerca del perezoso. El perezoso es lo contrario a la persona diligente. Es la persona que le faltan las ganas de hacer las cosas. Es la persona que le faltan las ganas de actuar. Es la persona quizás de la que habla Santiago también cuando habla de la fe. De las personas que les falta accionar. De las personas que están viendo pero no accionan, no lo llevan a cabo. Saben tu necesidad y saben de la necesidad y tienen los recursos para hacerlo, pero no actúan. De ese perezoso está hablando el apóstol Pablo. Luego dice ferviente en espíritu, ese anhelo de mostrar, ese entusiasmo de estar actuando, de actuar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación, fuera y dentro del cuerpo. Como yo les mencionaba acerca de estos discípulos que se iban a vivir con sus maestros, para verlo cómo actuaba en sociedad y cómo actuaba después de haber estado en sociedad, cómo actuaba en su domicilio, cómo actuaba con su familia, cómo él era realmente. Porque ciertamente conocen a las personas, me conocen a mí, pero no han vivido conmigo, de manera que si vivieran conmigo conocerían todos mis defectos. Y esto es lo que menciona: fervientes en espíritu, mostrar entusiasmo fuera y dentro de la iglesia también, fuera y dentro de la iglesia, adentro, pero afuera también en la sociedad, afuera también quizás con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con las personas que nos relacionamos, mostrar fuera ese fervor, ese entusiasmo, ese deseo. Hechos 12:5, atrás de Romanos. Un espíritu ferviente, dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ferviente en la oración. Estaban orando por Pablo, estaban anhelando que Pablo saliera de esa prisión, pero ellos estaban fervientes en oración, orando por el apóstol Pablo. Ahora, ahí adelantito en ese mismo libro, en el capítulo número 18, en el versículo número 25, dice lo siguiente: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, dice. Estaba enseñando, ferviente en la enseñanza, ferviente en la oración, pero estaba
procurando enseñar. Dice que también enseñaba diligentemente, siendo en espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente. Estos dos casos que habla de enseñar con un espíritu ferviente, uno en la oración y otro en enseñar. Luego, anhelar servir al Señor. Todo lo que hagas sea para el Señor, para la gloria del Señor, no para mi gloria, no para que yo sea exaltado, no para que yo sea reconocido, sino para la gloria del Señor. Y es como tú vas a poder actuar y cómo vas a poder hacerlo sin estar pensando que tú haces más que la otra persona, o que a ti se te carga más que la otra persona, o que quizás tú estás haciendo un papel mejor que la otra persona. Haciendo todo como para el Señor. Sin amor, esto no funciona. Sin amor, todo esto que acabo de mencionar no se puede llevar a cabo. Porque si no conoces a Dios, no conoces el amor. Porque Dios es el que te amó primero. Dios es el que nos amó primero a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino Él se reveló para que nosotros lo conociéramos y nosotros lo pudiéramos amar. Pero Él primero nos amó a nosotros, de manera que Él fue el que buscó hacer esa conexión, hacer las paces entre Dios y nosotros. Él es el que nos amó primero. Por eso sí, sin amor no se puede llevar a cabo todo lo que acabo de mencionar. Sin amor no podemos poner nuestros intereses de por medio. Sin amor no podemos hacerlo. Sin amor no podemos nosotros mostrar ese afecto a las demás personas. Sin haber conocido el amor, no puedes amar, porque tienes que conocer el amor que Dios te ha amado para que tú puedas amar a las demás personas. Porque si tú vas y lees la palabra de Dios y te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti, cómo Dios te ha amado, es como tú vas a poder amar a la otra persona y quitar todas esas barreras que hay de por medio. Quitar esas diferencias que hay de por medio. Todas esas diferencias que hacen que choquemos entre persona y persona. Y esa barrera que impide que nosotros podamos amar a la otra persona. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y Él cuando vino, Él no buscó excusas. Él no dijo, fue Adán el que cometió el error y Adán, por tanto, es el que debe de ser crucificado. Él quitó todos los intereses de por medio. Él, siendo Dios, se despojó de todos esos privilegios que tenía. Más bien decía en otra ocasión que Él por un momento tapó todo ese gran poder, todo lo que Él era. No lo ocupó cuando estuvo en el mundo. Y Él lo hizo por amor. Quitó todos esos intereses y nos mostró lo que es el amor. Familias que piensan en adoptar un niño, quizás aquí no es tan común, en las ciudades es común. Familias que piensan adoptar un niño, van, conocen al niño y se empiezan a encariñar con el niño, de manera que se empiezan a preocupar cómo están en el internado, cómo están en el lugar donde ellos están en ese momento. Y ellos conocen al niño. Quizás el niño, antes de que lo adopten, está delgado, quizás está desnutrido, quizás está mal vestido, quizás le falta estatura, etc. Le pueden faltar todas esas cosas. Eso era antes de que lo adoptaran, cuando él estaba en el internado. Pero a la postre, la familia adopta a ese niño y ese niño cambia. Lo visten, lo peinan, lo alimentan, lo perfuman, lo educan. Y ya ves a un niño diferente. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho con cada cristiano. Dios nos arropó, nos adoptó, nos hizo hijos suyos, nos dio todos los derechos que tiene Cristo, los compartió con nosotros y nos hizo coherederos. Él nos tomó cuando nosotros estábamos como ese niño que yo les acabo de mencionar, que le faltaba alimento, nutrición. Él nos provió de todos, Él nos provee de todos, Él nos
tiene el cuidado de que nada le falte, hermano. Ese es el amor de Dios. Ese es el cuidado que tiene Dios con nosotros. Y ese es el mismo cuidado que nosotros deberíamos de reflejar, porque Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, nosotros debemos de reflejar ese amor para con las demás personas, sin importar lo que nos divida. Quitar todas esas barreras, quitar todos esos intereses de por medio, porque Dios así lo hizo. Dios revelado así lo hizo, y su palabra es de lo que nos habla del Dios encarnado. Su palabra es el Dios encarnado. Toda la Biblia nos habla del Dios encarnado, de Jesucristo. Y ese es el amor que debemos de reflejar, mis hermanos. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios lo ha amado a usted, cómo Dios me ha amado a mí. Ahora, como usted ha sido amado, ahora usted tiene la capacidad de amar. Y ese es el punto. Así como Dios lo ha amado a usted, ahora usted tiene la capacidad de amar. Porque Dios le ha mostrado todo lo que Él ha hecho por usted sin que usted se lo pidiera. Y ahora usted puede amar a las demás personas. Puede amar a las demás personas. Claro, debe de esmerarse, porque no debe amar. Debe de esmerarse, porque el amar no es fácil. El amar no es para todas las personas, porque bien dice la palabra de Dios que uno debe de esmerarse, porque no debe de amar al que lo ama. Bueno, obviamente es algo que sale de nosotros, el amor, una vez que tú tienes a Cristo. Pero la palabra de Dios no te pide amar al que te ama. La palabra de Dios te pide amar al que te odia, al que te maldice, al que te desea lo peor. Dios, su palabra, te pide amar a esa persona que te maldice, a esa persona que no te quiere ni ver. Sino qué chiste tendría, sino qué fácil sería, porque es fácil amarse entre los que se aman, mostrarse afecto en los que se muestran afecto, pero en el que te maldice ya no es tan fácil de amar. Pero usted tiene esa capacidad, mi hermano. Usted tiene esa capacidad, porque Dios lo ha amado y el amor ahora está en usted. Romanos 12:12 dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Bueno, es que si tú has puesto tu fe en Jesús, tú sabes que vas a entrar en gloria. Tú sabes que va a llegar un momento en el que vas a entrar en gloria. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser después, cuando Dios así lo decida. No sé si vayas a entrar en gloria tú solo o en grupo o como sea, pero tú vas a entrar en gloria. Y esa es la esperanza que tú tienes, gozosos en la esperanza de que va a llegar un momento en que tú, sea como sea, cojo, ciego, manco, como sea, pero tú vas a entrar en gloria. Tú vas a estar en la presencia de Dios. Romanos 5:2, ahí atrásito. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Por esta gracia que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora vamos a Hebreos, a la carta a los Hebreos. Antes de Santiago está Hebreos en el capítulo 10, versículo 32. Dice lo siguiente. En el capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo a vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sabiendo, nuevamente repito este versículo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen grande galardón, porque os enseñaría la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
la promesa, para que obtengáis la promesa. Pablo es el que está. Lo más probable es que Pablo escribió esta carta. No tiene autor, pero lo más probable es que él la escribió. Y si el autor de todas estas cartas, él te contaría todo lo que él padeció antes de partir a la presencia de Dios. Si te dijera que él estuvo en las mejores cárceles, en las mejores cárceles, que él estuvo preso en varias ocasiones, que él fue perseguido en varias ocasiones, que él siendo judío, pues, él primero perseguía y posteriormente a él era quien lo perseguía. Si él te contara todo lo que él vivió antes de ir a la presencia, y él te dijera todos sus padecimientos, y te dijera esta tribulación leve y pasajera, no es nada comparado con la gloria venidera. Para entrar en gloria no es nada comparado con lo que viene, con lo que a mí me espera. Es pasajero. Gozosos en la esperanza, sabiendo lo que está por venir. Sufridos en la tribulación. Tengan paciencia, sigan orando. Romanos 12:13 termina de la siguiente manera. Estamos terminando, Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Obviamente, todo lo que mencionamos anteriormente, para llegar a este versículo, dice compartiendo para las necesidades de los santos. Tienes que poder amar para poder compartir con las necesidades de las demás personas, de los santos. Practicando la hospitalidad. Las viudas de Hechos. Les dije que lo íbamos a leer. Hechos, capítulo 6. Dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistamos en oración y en el ministerio de la palabra. Hechos, capítulo 6. Nos habla acerca de las viudas, de las necesidades que tenían las viudas, que eran desatendidas. Por eso hubo la necesidad de que se nombraran a los varones, para que los demás no dejaran su trabajo que ellos tenían. Pero las viudas eran desatendidas. Y estas personas, estos diáconos, estaban preocupando por esas viudas, para que también fueran atendidas. Y Romanos está hablando acerca de compartir las necesidades. Ahora, con lo siguiente de la hospitalidad. En la antigüedad no había hoteles como hoy en día hay. Entonces, para viajar era un poco más complicado. Para ir de un lugar a otro era un poco más complicado. Por lo cual las personas debían de ser hospitalarias para que pudieran albergar a algunas personas. Pero eso es la antigüedad. Pero ahora, ¿qué práctica o qué aplicación podemos traer nosotros a nuestras vidas? Nosotros podemos seguir practicando esa hospitalidad. Podemos practicar la hospitalidad con los hermanos que nos visitan. Cuando hay servicios en nuestros hogares, nosotros podemos practicar esa hospitalidad. Compartiendo con las viudas. Todavía existen viudas. Todavía existen personas que se han quedado y que no tienen quien les sostenga. Podemos seguir compartiendo todas esas necesidades y podemos seguir siendo hospitalarios con todas esas personas que nos visitan. Pero todo esto no lo podemos llevar a cabo si no hay el amor de el que nos estaba hablando el apóstol Pablo. Porque el amor es como nos lleva
a poder compartir, nos lleva a poder entender y a poder expresar el amor que Dios ha puesto en nosotros, de manera que nosotros hemos sido amados, y ahora que nosotros hemos sido amados podemos expresar ese amor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque has sido bueno y nos has dado este tiempo, Padre. Te pedimos que, Señor, sigas ayudándonos a cada uno de nosotros, Padre, y nos ayudes a poder compartir con las personas